Muy buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos. Esto es CN23 para toda la República Argentina hasta las 9 de la noche con este programa que hemos intitulado Por la Vida. Me parece que es bueno preguntarnos en este transcurrir, en este pasaje por la vida, por la tierra, por esta casa nuestra, ¿qué es la vida para cada uno de nosotros? ¿Para qué vivimos? Y esta pregunta se la he realizado a grandes personalidades, profesionales, científicos también, de prestigio nacional e internacional. Hay un trabajo, una recopilación que ha llevado adelante Pablo de Mares, que durante el transcurso del programa vamos a ir haciendo conocer. Y tal vez hagan pensar a cada uno de ustedes que hay que hacer un paréntesis en este transcurrir para pensar qué es la vida para cada uno de nosotros. ¿Qué es la vida para cada uno de nosotros? ¿Por qué vivimos? Me parece que es algo que cada uno de los seres que habitamos esta casa nuestra, la tierra, deberíamos preguntarnos constantemente para darle entonces un sentido al quehacer cotidiano, para darle un valor a la existencia del hombre. ¿No les parece? ¿Qué es la vida para los políticos, por ejemplo? ¿Qué es la vida para un político? Está cargada de sentimientos y de valores hacia la comunidad de la que forma parte y para la cual fue elegido cumplir una misión, porque la política es algo maravilloso, o debiera serlo, no es otra cosa, o no debiera ser otra cosa que un servicio al prójimo. Por lo tanto, ¿qué es la vida para un político? Está, reitero, con una finalidad de darle el mayor, el mejor de los sentidos, que es un servicio al prójimo, por ejemplo. ¿Qué es la vida de un político? ¿Qué es la vida para un político cuando de pronto, de manera acelerada o apuntada a intereses ajenos a la comunidad que representa, como por ejemplo eliminar el Ministerio de Salud de la Nación? Uganda, 3, 4 países del tercero o el cuarto mundo, solamente ellos no tienen un Ministerio de Salud. ¿Qué es la vida de un político que ha dejado de pensar que habrá solo crecimiento económico, eliminación de la pobreza para sus dirigidos, en la medida que esté apuntalada la educación? En estos días, como previa al G20, reunidos en Mendoza, nuestro país, los ministros de los países supuestamente más desarrollados del mundo, acordaron políticas aquí en Mendoza para reducir la pobreza. ¿Políticas de qué? De educación para reducir la pobreza. Y acá, mientras tanto, en el mismo país en que hace la previa el G20 con su ministro de Educación, aquí los políticos, es decir, que gobiernan, el gobierno decide no llevar los sueldos de los maestros, de los profesores universitarios, nada más que acompañar la enorme inflación que tiene Argentina este año, que se calcula en el 42%.
Entonces, pareciera demostrado está esto, ¿qué es la vida para ese político que actúa de una manera en contra de esa lucha por la pobreza que en algún momento prometió el gobierno que íbamos a tener pobreza cero? No habrá pobreza cero, señores, sin educación. ¿Quién lo digo? Yo no. Los ministros reunidos ahora en Mendoza, que hacen la previa del G20, que a quienes pertenecen a los países más ricos del mundo, que han dicho y han acordado políticas para reducir la pobreza, aumentando la educación en todo sentido. Esa provincia de Mendoza, que encontró a mi amigo René Favaloro allá en el año 2000, 28 días antes de emprender ese viaje que vamos a emprender todos, dio su conferencia René Favaloro ante cirujanos cardiovasculares de Argentina y el mundo, reunidos ahí en Mendoza. Y René se refirió, ¿cómo lo van a ver ustedes durante 3 minutos nada más? A la pobreza en el mundo, a lo que se podría hacer con esos dineros malgastados, por ejemplo, en armas. Vean que el presupuesto, esto es oficial, de los Estados Unidos de Norteamérica en armas, el último gasto, porque es anual, ha sido de $1 billón, como dijo, $1 billón. Ese fue el último mensaje de René Favaloro, preocupado por la pobreza, por la salud de los niños, de los jóvenes, de los ancianos en todo el planeta Tierra. Y entonces, insisto, ¿qué es la vida para los políticos que en estos momentos, y desde nuestro gobierno, en la figura de nuestro presidente, digo nuestro presidente aunque yo no lo voté ni lo votaría jamás, pero es mi presidente, Macri anunció la semana pasada, disolvió, reitero, el Ministerio de Salud Pública. Va de contramano a lo que él piensa en relación a los países de avanzada. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, hagamos un poquito de historia. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, vamos al CONICET. En 1952, el presidente Juan Domingo Perón crea el CONICET. Uno de sus científicos, tomen nota, era nada menos que Balseiro. ¿Les suena Balseiro? Sí, claro, Balseiro, el Instituto Balseiro de Bariloche, que tiene prestigio internacional en ciencias. Sí, Balseiro. En 1958 el presidente Arturo Frondizi le pone una chapa y le da prestigio internacional al CONICET, poniendo al frente del mismo a quien fuera nuestro primer premio Nobel de Medicina, Usai, 4 años, del 58 al 62, de grandes adelantos en la materia, y ni que hablar en materia educacional, uno de los grandes momentos de nuestra universidad durante el gobierno de Arturo Frondizi. Llegamos entonces al gobierno anterior, el gobierno de los Kirchner, como le dicen, de Néstor y Cristina, y se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y ponen al frente del mismo a un científico, especialista en genoma, de gran prestigio, Lino Barañao. Te entrevisté como científico, no como ministro. Aceptaste quedarte como ministro con el gobierno de Macri, viendo que se bajó el presupuesto, viendo que hubo que reducir el tema de los becarios, vieron que todo iba para abajo y no tuviste
la ética de renunciar. Y ahora que ha dejado de ser un ministerio de ciencia y tecnología para ser secretaría, te has quedado enganchadito, apretado al sillón, no lo quieres dejar. Has traicionado a la ciencia. Lino Barañao. Claro, aduces, leí por ahí, que te quedás para defender presupuesto, defender. No lo has hecho. Podías haber dicho, yo me niego a esto y renuncio. Ante el menor, señor presidente de la República, ante la menor reducción del presupuesto para los científicos, yo presento mi renuncia. Y tal vez hubiera sido un parate a esto que ha llevado adelante el gobierno hoy. Pero no lo hiciste, Lino Barañao. Y hoy no son mis palabras. No son mis palabras. Verán ustedes, cuando yo entrevisté a algunos de los científicos que voy a nombrar, por ejemplo, nada menos que Gabriel Rabinovich, actual miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que se formó en la Argentina, que estaba re feliz con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vamos a escuchar y ver, entre otros, a Gabriel Rabinovich, Andrea Gamarnit y algunos más, ¿no? Muchos más. Grandes científicos a los que yo les pregunté qué opinaban sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Quiero compartirlo con todos ustedes. Ya no es la opinión de este periodista. Ya no es la opinión de la mayoría del pueblo argentino. Atención, país. Creo que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología es uno de los grandes, o el gran acierto de este gobierno. Creo que este gobierno puso a la ciencia en la boca de la sociedad y lo creó como algo importante dentro de lo que es la estructura del Estado. Es de esperar que cualquier gobierno que siga apoyando a la ciencia aún más, que esto sea un camino de ida y que no nos estanquemos y que muchos científicos vuelvan al país y los que estamos acá queramos quedarnos para seguir haciendo ciencia acá. Me parece muy importante, es uno de los hechos más importantes de la historia de la ciencia. Y se han repatriado un montón de científicos y se está trabajando bien y todos los días me encuentro con gente joven que está haciendo cosas en ciencias básicas, es fascinante. Esto es lo que como yo te insistía, lo que nos obliga a tener un país mejor, porque la Argentina está no solo en varias áreas de la ciencia, en la agricultura, no solo en la ciencia médica, todas las cosas que se han hecho, aportes fundamentales que hoy se aplican en el mundo entero, ¿no? Esto de las comunicaciones, el satélite, todas estas cosas te están marcando un futuro. Bueno, yo creo que lo que hizo en esta última década este gobierno con la creación del Ministerio de Ciencia es fantástico. O sea, hemos realmente avanzado en un área donde hace 15 años ni idea teníamos que íbamos a llegar a donde estamos hoy. Con lo cual, creo que un país como la Argentina requiere la ciencia, requiere la tecnología para ser un país independiente, para ser un país que sea capaz de resolver sus propios problemas, requiere de la ciencia. Y creo que la creación del ministerio fue una señal muy clara, política, que había un apoyo a la ciencia. Esperemos que el gobierno que venga a continuación profundice en lugar de deshacer lo que ya se hizo. Afortunadamente se ha creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? No, los cambios que han ocurrido son notables. O sea, en realidad todo se inicia con el gobierno de Néstor Kirchner y con Daniel Filmus siendo ministro de Educación. Ya Daniel, a mí que me une también una relación y lo conozco muy bien, ya Daniel había empezado a generar un cambio muy profundo en todo lo que tenía que ver con la relación con el sistema científico-tecnológico.
Lo que obviamente ocurre con el gobierno de Cristina Fernández es la creación del ministerio y obviamente traslada algo que era una secretaría que dependía del Ministerio de Educación a rango de ministerio. Y obviamente, o sea, Lino es una sorpresa para todos, quizás los que no lo conocían, pero que nosotros que ya lo conocíamos como digamos, con su gestión en el ámbito de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que en ese momento era parte de la Secretaría, ya veíamos que tenía, obviamente, capacidades innatas para gestionar. Y realmente, y ya había hecho avances muy importantes en todo lo que tenía que ver con, ¿cómo se dice?, con transferencia, con estos clonados de animales y demás. La famosa Pampita, de alguna manera, es fruto del trabajo de Lino. Entonces, para nosotros, yo creo que al menos para mí, no fue una sorpresa Lino puesto en ese lugar y con la capacidad para gestionar un ministerio. También está rodeado de gente muy capaz, como todo equipo de trabajo, pero no fue una sorpresa. Obviamente, hubo una decisión política muy fuerte y sí quiero resaltar algo, que hubo una decisión política muy fuerte de apostar a la vinculación tecnológica. O sea, creo que el cambio más profundo que se da en los últimos años es que decididamente se avanza en la dirección de apostar a la vinculación público-privada y con la sociedad. O sea, intentar lograr impacto social del avance tecnológico que se está generando en la órbita de las instituciones académicas. Eso sí es muy notable. Ciencia básica aplicada. Absolutamente. Bueno, me parece que ha sido un avance importantísimo para el país y para la ciencia, porque la ha elevado a un estatus muy alto, y no solamente se ha creado, sino que lo ha dotado de recursos y políticas muy proactivas para promover las ciencias en todas sus especialidades en el país. Y como todos sabemos, la ciencia es uno de los grandes motores del desarrollo de los países y la humanidad. ¿Cuál es su impresión de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología como científico? No, a mí me parece que todos los países, me guste o no, tienen que definir su línea política. Y las líneas políticas se definen a través de los ministerios, del Poder Ejecutivo y los ministros que deciden. Uno puede estar de acuerdo con la línea política o no. Lo que no, y eso creo que es correcto, la creación fue muy buena. Lo que a mí me parece que en Argentina, la ciencia, y bueno, yo hablo de la ciencia que es lo que me incumbe, pero la educación, deben tener un financiamiento sustentable en forma permanente creciente. Quizás lo más importante que ha sucedido estos años es la jerarquización del científico. En determinadas épocas nos mandaban a lavar los platos. Y ahora el científico tiene un rol social. A la gente le interesa saber qué es lo que está haciendo el científico. La creación del ministerio nos contiene, nos despreocupa un poco, ya somos una entidad. El hecho de que Lino Barañao, que fue científico, que fue tecnólogo, que hizo ciencia básica, que hizo ciencia aplicada, esté a cargo del ministerio, también nos ha dado mucha tranquilidad. Esto no significa que nos falten cosas. Sí, claro. Estamos parados sobre eso que ya está, tenemos que sostenerlo y tenemos que profundizarlos con todavía mejores salarios, profundizarlos con más subsidios, con más colaboraciones interdisciplinarias, facilitando la posibilidad de poder llegar a la clínica sin necesitar de engranajes internacionales para eso, pero también colaborando con aquellos argentinos que se han ido afuera y que realmente hay muchos argentinos con ganas de apoyarnos, que cursaron sus estudios en la universidad pública y que para mí hay que capitalizar todo eso porque ellos tienen mucho poder desde los lugares donde están. Y fundamentalmente de un ministerio y de un gobierno que favorezca esto del conocimiento, la cultura y la ciencia básica, sabiendo que desde la ciencia básica se va a poder hacer la tecnología y no al revés, que necesitamos de la ciencia básica para poder llegar a la tecnología. Pero yo pienso que están todas las condiciones porque estamos en una situación particular. Entonces esperamos que cualquier gobierno que ocupe el cargo
Al menos yo digo en nombre de muchos de mis colegas, cualquier científico que ocupe el cargo en un futuro se preocupe por todas estas partes para poder realmente sostenernos y que y todo lo que sucedió de repatriar gente no vuelva a épocas donde en realidad nos echaban en vez de reclutarnos. Han podido apreciar, han podido valorar, interpreto, la opinión de grandes personalidades de las ciencias, todos felices, contentos, esperanzados sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo han podido apreciar gracias a este archivo que hemos compartido con todos ustedes. ¿Y qué pasa hoy? ¿Qué dicen algunas de esas personalidades ahora que el gobierno decidió eliminar el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Por ejemplo, Gabriel Rabinovich, reitero, un científico que trabaja en cáncer, que ha tenido logros extraordinarios, reconocidos en el mundo. ¿Y qué dice Gabriel Rabinovich, este joven cordobés, de 40 y pico de años, de prestigio internacional, inteligentísimo, apasionado, que ama su tierra, que ha patentado 14 trabajos importantes para el mundo de la ciencia en nuestro país, sin salir de nuestra tierra? ¿Qué dice él ahora? Lo primero que sentí, dice Gabriel, cuando me enteré, fue una profunda tristeza, sobre todo porque históricamente los científicos buscamos la valoración de nuestro trabajo después de atravesar épocas tan penosas donde nos mandaban a lavar los platos. Con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología durante la década pasada, nos sentimos importantes en la medida en que recuperamos la autonomía e independencia, apunta Gabriel Rabinovich, reconocido también, pasado por este propio gobierno como investigador de la nación. Y completa su discurso, dice la información, que rescata la transversalidad del área como valor medular. El ministerio era fundamental para pensar políticas en áreas como agroindustria, acción social, economía y, como es el caso de nuestro equipo, las decisiones en salud a partir del desarrollo de estrategias para luchar contra el cáncer. Miren, es como para pedir un minuto de silencio. ¿En qué se ha convertido nuestro presidente, Mauricio Macri? En un sepultador, en un enorme sepultador de acontecimientos como la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos permitirá crecer económicamente porque no hay crecimiento alguno. No saldremos de esta pobreza, de esta catástrofe económica que vive la sociedad argentina sin educación, sin ciencia, sin tecnología en el más alto nivel. Señor presidente, el G20 del que usted va a formar parte, creo, la previa que hicieron los ministros de educación de los países más importantes del mundo ahora en Mendoza, insisto en eso, tapa de Clarín. Los países del G20 acordaron políticas educativas. Estoy leyendo textualmente. Clarín, acordaron políticas educativas para combatir la pobreza. Y acá, usted, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, burlándose de los maestros, no acordando con ellos, no solo aumentarles los sueldos, no,
cómo debieran ganar grandes sueldos, sino para equiparar a las pérdidas de esta terrible inflación que llega, dicen algunos, al 42%. Encima hay 400 establecimientos educacionales de la provincia de Buenos Aires que parece que se están por cerrar de la educación pública porque están en pésimas condiciones. Podría seguir leyendo algo más, pero está Andrea Gamarnit, tal vez lo haga. Está Rubinstein, científicos que he tenido el placer inmenso de conocer, y en nombre de ustedes, mi público, desde hace más de 30 años, en reconocer la labor de la ciencia. Recordar, es necesario, que tuvimos 5 premios Nobel que no estudiaron en universidades privadas, que surgieron de nuestra universidad pública, a la que hay que defender, amar, valorar, estimular, acompañar. Hacemos una pausa nada más. Inmediatamente después volvemos a transitar los caminos por la vida. Quédese con nosotros. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Gran Hotel Fontainebleau, sobre la avenida costanera de San Clemente del Tuyú. Nueva pileta climatizada, snack bar, servicios de excelencia para disfrutar de una estadía única. Restaurant, spa, la mejor atención, abierto todo el año. Nuevo Hotel Fontainebleau.